muy buenas. Muy buenas. Amigos. Amigos. Muy buenas, amigos. Muy buenos amigos, hoy os vamos a enseñar un tipo de restaurante que se llama Shentai Canteen y que a veces se traduce como restaurante ecológico. Eso es, estos restaurantes gustan mucho porque ofrecen una excusa para salir de la ciudad y pegarse una buena comilona con productos de calidad, cultivados y criados en las proximidades o en el propio recinto del restaurante. ¿Y a qué se deben esos músicos tan simpáticos que hemos visto? Pues a que se está celebrando una boda, lo cual es una casualidad fantástica. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo es por dentro y a ver qué nos recomiendan para comer. ¡Venga! Venga. Antes os hemos dicho que estos restaurantes suelen llevar la etiqueta de ecológico, pero son mucho más que eso. Para empezar, uno de sus principales atractivos reside en su llamativa decoración, que evoca un mundo idílico de tradición y armonía con el medio ambiente, aunque parte de esta vegetación es más falsa que un billete de 25 yuanes. Además, suelen tener una faceta de gastronomía local, con una gran variedad de platos como los que os enseñaremos y nos veréis probar en un instante. Pero también destacan por sus grandes dimensiones. En este caso, estamos ante nada menos que 6.600 metros cuadrados de restaurante, ubicados en una explotación agrícola y ganadera de 23 hectáreas. Y es por ello que hemos decidido llamarlo Mega Restaurante Ecológico. Sin embargo, al estar situados lejos del centro y producir sus propios ingredientes, los menús que ofrecen suelen ser bastante económicos y se puede comer opíparamente por menos de 100 yuanes, unos 13 euros o 15 dólares al cambio. Ahora bien, nuestros amigos de la boda, que estaban celebrando por todo lo alto en el comedor principal, habían pedido un menú gargantuesco que, además del plato estrella, la pierna de vaca servida en su cráneo con cuerno y todo, incluía langosta, cangrejo, perca al vapor, gambas con salsa de soja, albóndigas de cerdo con huevos de codorniz y brócoli, raviolis fritos de carne y puerro chino, judías verdes o ejote con tiras de ternera, tallos de lechuga china con zanahoria y gambas, setas de árbol de té, tofu con verduras en salmuera, sopa de pollo, fritos de trigo sarraceno y pastelitos de arroz glutinoso con sésamo y cacahuete, entre otros. En cuanto a nosotros, obviamente no nos da para semejante banquete, pero ya que en las últimas semanas hemos tenido un montón de visitas en el canal y hemos obtenido unos pequeños ingresos extra, decidimos quedarnos a comer y a cenar para así aprovechar y poder grabar más. Para comer pedimos una variedad de churros chinos, taro en salsa, pescado frito, unos bocaditos de carne de cerdo, los pastelitos de arroz glutinoso que os hemos enseñado antes y un zumo de piña y pera. Vamos a probar los rollitos, a ver qué tal están. Hay que untarlos en la salsa, Caro. A ver. Muy bueno. ¡Guau! Salsa un poquito dulce. En China comemos churros salados. Los churros son salados en China. Sí, especialmente para desayunar. Esto... Vamos a probar los bocaditos de encanta. cerdo. Bueno, lo que se hace es se pone el cerdo dentro, pones la carne dentro y es como un bocadito. Sí. Es como un pequeño montadito, un bocadillo. Que está espectacular. A mí esto me encanta, a mí me parece de lo mejor que hay. Uah. ¿Qué sabor tiene? Es que tiene un sabor como un poquito agrio, salado Sí. y dulce. Dulce. Una especie de... no es un cerdo agridulce, pero tiene unas verduras en salmuera que le dan un sabor muy muy especial. Tiene mostaza china, ¿El pollo tiene? repollo chino ¿Corta? y colza.
A ver qué tal está el taro. La última vez que lo probé me pareció que estaba riquísimo, por eso lo hemos pedido. Por esto, por ejemplo, Riquísimo. tiene salsa. Está muy bueno. Me voy a probar el pescado. Es un pescado frito. Pues mira, no tenía una pinta muy buena el pescado, pero está muy rico. Vamos a probar a ver qué tal están los dulces. Tiene cacahuete también. Yo no sé si me lo comería entero de un bocado. Es mejor como lo ha hecho Lele. Eso, Yo me lo he metido entero a la boca. Y a ver, no es pegajoso, ¿eh? Tiene una textura que se puede comer fácilmente y se puede masticar fácilmente. Pero mejor comerlo a bocaditos, sí. Después de comer seguimos grabando por los alrededores del restaurante, donde se pueden recoger frutas y verduras e incluso pescar, pagando, claro, aunque también tienen una especie de taller dedicado a la floristería y la alfarería. Pero después de tanto andar y tanto filmar, para la hora de cenar ya nos rugían las tripas otra vez y pedimos unos fritos de nabo y gambas, pollo asado y unos bollos para rellenar con una especie de chucrut chino. La cabeza de pollo. Voy a comer. Que no. Ah, y si resulta que habéis pedido más de la cuenta, no pasa nada porque aquí es muy normal que la gente se lleve las sobras a casa, incluso en los banquetes de boda, lo cual me parece una costumbre fenomenal contra el derroche. Por cierto, muchos de los platos que os hemos enseñado hoy no solo son conocidos en la provincia de Zhejiang y en las proximidades de Shanghai, sino que también los podéis encontrar en otras zonas de China, y si venís de viaje y queréis probarlos, basta con que pauséis el vídeo en el plato que os guste y lo enseñéis. Y si os estáis preguntando por qué no hemos puesto sus nombres en chino, la razón es que estos pueden variar bastante de una zona a otra, por lo que muchas veces las imágenes resultan de más ayuda. Bueno, eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido apetitoso, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Eso es, y si queréis ayudarnos con el canal, sabéis que podéis suscribiros, lo cual nos anima un montón a seguir haciendo vídeos como este, o también podéis convertiros en nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.